salir de la rutina. A veces basta con salir a algún paseo en el parque o una tarde en familia, pero hay veces en que se requieren pues unos cuantos días fuera de nuestro ambiente para respirar un poquito, agarrar fuerzas y seguir a lo que viene. Y es que hay lugares hermosos, tal vez la playa o una cabaña en las montañas, y cuando llegas a ese lugar ya no solo es el ratito de descanso, sino ese lugar que te da una nueva perspectiva. Pues Jesús y sus discípulos hace tiempo que quieren tomar un retiro, pero no han podido, nada menos cuando llegamos a la alimentación de los 5,000, ¿se acuerdan que Jesús había recibido la noticia de que su primo, Juan el Bautista, había muerto? Y él y sus discípulos querían separarse a un lugar apartado, pero ahí los encontraron, estuvieron predicando y al final sucede esta gran señal, en capítulo 14. Y luego, en capítulo 15, también desea irse a un lugar apartado, se va a esa región de Tiro y de Sidón para apartarse un poquito de la gente y se encuentra entonces con una mujer cananea que le pide compasión. Y ahora en capítulo 16 vemos a estos fariseos que le piden señal. Y entonces Jesús los confronta. Y después de hablarles de la señal de Jonás, se va y están cruzando el mar cuando Jesús habla de esto de la levadura de los fariseos y de Herodes que vimos la semana pasada. Parece que ellos ya se dirigen a su retiro, y es que ellos se van a retirar a un lugar llamado Cesarea de Filipo. Si alguno de ustedes tiene un mapa ahí en su Biblia, podrá notar que del mar de Galilea hay unos 40 o 50 kilómetros hacia el norte, donde se encuentra este hermoso lugar. El monte Hermón, que desde su casa lo veían a lo lejos, ahora es el fondo. Un monte hermoso, tal vez como vimos Chipinque, o bueno, tal vez como ustedes vieron Chipinque, porque yo no salí de mi casa por el frío, pero tal vez como ustedes vieron Chipinque ahí con toda la nieve. Y luego en el valle, las verdes praderas, donde está el borbotón de los manantiales de agua que alimentan el Jordán. Yo no sé si en la mente de los discípulos ellos venían pensando, bueno, aquí traigo mi traje de baño en la bolsa porque vamos a ir al fin a descansar un poquito de todo nuestro trabajo. En ese lugar también había algo muy hermoso como un templo de mármol blanco. Este templo había sido dedicado a varios César, tanto a Augusto como a Tiberio, y también había un espacio histórico donde había adoración a varios dioses, justo donde surgía el agua de los manantiales que alimentaban el río. Y Jesús escoge este lugar, un lugar muy bonito, pero también el lugar más pagano que podía haber elegido para un retiro espiritual. Un lugar históricamente conocido por la adoración que exigía prostitución y sacrificio humano. Cada primavera tenía que ser sacrificada ahí, arrojada al manantial, una mujer en sacrificio a los dioses. Este lugar escoge Jesús para su retiro espiritual y comienza el texto en versículo 13 diciendo: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, como si hubiera venido solo hasta este lugar para preguntar lo siguiente: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Por qué venir tan lejos a hacer esta pregunta, Jesús?
Bueno, pues para entender esto debemos hacernos la misma pregunta. Y en esta tarde estaremos usando 3 preguntas para guiarnos a lo largo del pasaje. Y la primera es esta: ¿quién es Jesús? Querido hermano, querido amigo, que nos visitas hoy o que nos sigues por la transmisión, ¿quién es Jesús? Las respuestas de los discípulos nos van a demostrar que muchas veces nuestras respuestas no son muy distintas. Piénsenlo un momento, ellos dicen, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Juan el Bautista, pues él ya se había muerto, ¿no? Pero aún el mismo que pidió su cabeza en bandeja de plata, creía que Jesús era Juan el Bautista resucitado. Otros pensaban que tal vez este era el Elías del cual habló Malaquías. Después de todo, pues ¿quién más había tenido poder como él para resucitar muertos o multiplicar cosas como el aceite? ¿No será este Elías? O algunos que pues conocían la tradición, habían leído en el libro apócrifo de Macabeos que el profeta Jeremías había escondido el tabernáculo y el arca antes de que llegaran los babilonios y que entonces algún día, antes de que viniera el Mesías, él devolvería estos objetos supuestamente. Y quisiera preguntarles entonces, ¿qué notamos? ¿Qué está viendo la gente en Jesús? De hecho, los discípulos solamente dieron las buenas respuestas, porque si ustedes se acuerdan, en el mismo Evangelio de Mateo, algunos decían que Jesús obraba por el poder de Belcebú. Pero esta última frase que nos dice versículo 14, o alguno de los profetas, nos revela un detalle que representa a todas las demás. Jesús puede ser alguno de los profetas de antaño, puede ser el precursor del Mesías. ¿Es alguien bueno? Y sabe, es algo muy parecido a lo que escuchamos de los incrédulos y de incluso algunos cristianos. La gente puede notar lo bueno que fue Jesús, mirar e incluso creer en sus milagros esperando que uno suceda en su vida. No diría que no existió o que es un fraude, pero hasta ahí se quedan. Platican contigo, te dicen que oran siempre porque le vaya bien a toda su familia, son personas morales que creen que está bien creer en Dios porque eso te da valores, te da principios. En un mundo de tanto caos, pero hasta ahí se quedan. Y si yo te hago la pregunta esta tarde, querido amigo y querido hermano, ¿quién es Jesús? Mi pregunta es, si tú también, hasta ahí te quedas. Ahora Jesús dirige la pregunta hacia sus discípulos. Vean versículo 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Vosotros. Quisiera que viéramos esta pregunta como personal. Sí, le está dirigiendo a los 12, pero a cada uno de los 12. Estos 12 han estado con Jesús 2 años y medio de ministerio. Han estado viajando por Israel con él, predicando y habiendo hecho y visto en Jesús cuantiosas señales. Y en medio de eso muchos no habían creído. Pero estos discípulos no solamente habían visto las predicaciones y las señales, sino que también habían visto al maestro al acostarse, al comer, al ir caminando por el camino, al platicar con él. O sea, esta gente que tiene tanta relación con Jesús, ¿qué va a decir de Jesús?
Y es entonces cuando versículo 16 nos muestra la contestación de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, quisiera detenernos un poquito porque esto no es muy diferente a lo que ellos han dicho antes. Por ejemplo, cuando Jesús caminó sobre el mar, todos dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Incluso desde el primer día que lo conocen, Natanael, uno de los discípulos, en Juan capítulo 1, el evangelista nos dice que él dijo el primer día que conoció a Jesús, este es el Hijo de Dios. Sin embargo, en este momento, Pedro está contestando de manera directa a una pregunta que se le hizo de manera directamente a este grupo. Y él contesta, tú eres el Cristo. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué representa esta respuesta? Pues Cristo era el equivalente griego a Mesías, que significa ungido. Era una figura que esperaban profetizada por el Antiguo Testamento. Era el profeta mayor que Moisés de Deuteronomio 18. Era el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, según el Salmo 110. Era el rey, hijo de David, que por fin se sentaría en el trono de Israel. Pero no solo era un hombre, como ninguno de los anteriores, porque no habíamos conocido a un mejor profeta, no habíamos conocido a un mejor sumo sacerdote, no habíamos conocido a un mejor rey, sino que Pedro dice, Él es el único Dios. Él es el Dios Hijo. Jesús es Dios. ¿Sabe quién es Jesús? La respuesta es que Él es el Cristo. Él es el Cristo. Y con esta simple respuesta, tan concisa, pero con tantas implicaciones, Jesús, ¿qué le contesta? Noten versículo 17. ¿Cuál es la primera palabra que le dice a Pedro? Bienaventurado. Queridos hermanos, estos discípulos no solo dejaron todo para seguirle, como Pedro mismo diría en Mateo 19, hemos dejado todo, sino que son aquellos de quienes habían escuchado repetidamente en el sermón, bienaventurados los pobres en espíritu. Estos discípulos son pobres de espíritu, que lloran por su pecado y alcanzan la misericordia de Dios, y que por la justicia de Dios han sido saciados y limpiados y ahora son dignos del reino de los cielos. Ellos son de los que hablaba en el sermón. Y Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto no sucedió por la inteligencia o valentía de estos hombres, no fue por sus méritos o sacrificios humanos, porque no es por carne ni sangre, sino que Dios se los reveló. Jesús ya había alabado al Padre en capítulo 11 de Mateo por esto. Te alabo, oh Padre, pues, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Pedro y los discípulos son de los que han venido a Jesús tomando su yugo y viniendo a descansar con Jesús. Hermanos, esta es la verdad sobre la cual también nosotros hemos creído. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros hemos creído y hemos venido a Jesús. Querido amigo que nos acompañas, si tú crees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, tú hoy también puedes llamar al único Dios tu Padre. Eso es lo que necesitas. Y entonces encontramos versículo 18 y 19.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mucho se ha dicho sobre esto de Pedro y la roca. Seguramente han escuchado muchos argumentos al respecto, sobre todo en contraste con lo que los católicos creen acerca de la sucesión papal en Pedro. Sin embargo, esta noche quisiera destacar 3 cosas. La primera es que Jesús hace un contraste entre Simón y Pedro. Un contraste que Jesús destacó no en este preciso momento, sino desde que lo conoció, según nos dice Juan 1:42. Por lo que entender que Pedro es la piedra sobre la cual edificará su iglesia no es del todo equivocada. Y sé que algunos pudieran no estar de acuerdo conmigo. Pero déjenme explicarles lo siguiente. Es sobre el Pedro, producto de la gracia, y no solo sobre Pedro, que está diciendo que edificará su iglesia. En Efesios capítulo 2, versículo 20, se nos dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, donde Cristo es la piedra angular. Al final, Cristo es el fundamento de la iglesia, nos dice primera a los Corintios 3:11. Pero el testimonio de la iglesia es que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, según nos dice Hechos capítulo 2. Pedro mismo dice en su carta lo siguiente: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Queridos hermanos, la piedra angular, Jesucristo, es el único medio de salvación. Y Pedro fue un instrumento de Dios para llevar esa salvación. Eso nos lleva a una segunda implicación aquí. Jesús dice que le da las llaves del reino de los cielos. ¿Cómo debemos entender esto? Pues si tú has leído el libro de los Hechos, basta con ver los primeros 12 capítulos para ver el protagonismo de Pedro. Ahora, no Pedro por Pedro mismo, sino como un instrumento en las manos de Dios. Puedes ver en Hechos 2, en Pentecostés y en capítulo 10 la proclamación del evangelio tanto a judíos como a gentiles, y que Dios usó a Pedro para abrir esa puerta. Vemos con poder y valor predicando a este hombre y aún sanando gente con su sola sombra, o incluso resucitando a algunas personas como a Dorcas. Pedro fue, como lo dice Hechos, la continuación de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y aquí quisiera ver una tercera implicación. Jesús está dando esta autoridad no solamente a Pedro, sino también a los demás apóstoles. Mateo 18:18 nos dice lo siguiente: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Sin embargo, en este pasaje el asunto es muy personal. ¿Por qué? Porque Pedro es el que está contestando. Entonces a Pedro se le está diciendo esto de atar y desatar. Un comentarista, William Hendrickson, dice en cuanto a esto lo siguiente: atar y desatar son expresiones rabínicas de permitir
o prohibir. Entonces, si una persona continuaba haciendo y creyendo lo que estaba prohibido, negándose a arrepentirse, sería disciplinado. Y a la inversa, si se arrepentía de este mal camino, sería perdonado. De aquí que el pasaje tiene implicaciones más para la disciplina, según lo que vemos en Mateo 16, 19, Mateo 18, 18 e incluso Juan 20, 23. Entonces, creo que podríamos pasar incluso mucho más tiempo en estas discusiones, pero hay algo que debe llamar nuestra atención. En este pasaje dice en versículo 18 que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Queridos hermanos, Jesús edificará la iglesia. Y la muerte no puede sujetar a sus prisioneros para vencerla. Ellos habían recorrido tantos kilómetros a esta región completamente pagana en su religiosidad, idólatra hasta la inmoralidad, con el fin de no solo contrastar al Hijo de Dios viviente con todos esos dioses falsos y con todos esos césares que al final se morirían, sino también para declarar que aún la muerte, la sentencia que tenemos por nuestro pecado, no podría vencerle. De hecho, algunos dicen que el apodo de esta ciudad, Cesarea de Filipos, era la puerta del Hades. ¿Y todo esto qué significa para nosotros? Querido hermano, la pregunta que le hicieron a los discípulos, también quisiéramos hacerla para ti. ¿Quién es Jesús? Y la manera en que tú contestas, no solo con tu boca, sino con la manera en que vives, manifestará si tú crees que Él es el Cristo. Tú puedes ser también una piedra viva para edificación de su iglesia, un instrumento para arrebatar a aquellos que van al infierno y que nuestro Padre los traslade al reino de su amado Hijo. Pero la siguiente sección nos va a mostrar por qué Jesús al final de esta parte, en versículo 20 dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que era Jesús el Cristo. Si esto es verdad y si es tan importante, ¿por qué Jesús no quiere que ellos lo digan a otros? Bueno, esto nos lleva a la segunda pregunta. Segunda pregunta. Dijimos en la primera, ¿quién es Jesús? Segunda pregunta, ¿por qué es tan importante entender quién es Jesús? ¿Por qué es tan importante entender quién es Jesús? Y dice el versículo 21, desde entonces. Esta frase nos muestra una transición. Mateo la usó en capítulo 4, versículo 17, para señalar el inicio del ministerio público de Jesús. Y aquí entonces nos va a indicar la recta final. Han llegado al final de esta primera parte del curso los discípulos y vino el examen. Y el examen fue, ¿quién es Jesús? Y ellos aprueban el examen. Jesús es el Cristo. Muy bien. Vamos a seguir con el curso. Es necesario ir a Jerusalén. Espérate. No, me es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Cómo creen que se sintió eso para los discípulos? Eso fue un baldazo de agua fría. La imagen mesiánica que ellos habían escuchado toda su vida enfatizaba a un Cristo que sería rey y libertador del poder político.
Y este Jesús pudiera hacerlo. O sea, si nos organizamos ahorita y levantamos un ejército, pues Jesús nos puede dar de comer a todos. Aquí le pasamos un pan y multiplica el pan para todos. Imagínate si le traemos algo más fuerte. Qué bonito sería. Y si alguien es herido o si muere, pues se lo puede sanar, lo puede resucitar. ¿Y sabe qué? Algunos lo pensaron así. El Evangelio de Juan capítulo 6 nos dice que cuando él alimentó a los 5,000 y los discípulos se fueron en la barca, algunos lo buscaron para hacerle rey. Pero ahora Jesús le dice a sus discípulos que debe morir, sufrir, pero también resucitar. Jesús era aquel del cual leímos en la oración de confesión, ese siervo sufriente, del cual Isaías escribió: Jehová quiso quebrantarlo, para que pusiera su vida en expiación por el pecado. Debemos entender, entonces, queridos hermanos, que la obra de Jesús es tan importante como su persona. La obra de Jesús es tan importante como su persona. Es su obra en la cruz que es más importante que solo considerar sus enseñanzas y milagros. Jesús había dado muchas pruebas para creer en Él. Y de hecho estamos llegando a un punto en el cual no quieren creer. No por la falta de pruebas, sino por su duro corazón. Así que ahora va a comenzar un ministerio más enfocado en sus discípulos que en el ministerio público. Pero apenas terminando de decir estas palabras, ¿qué dice el versículo 22? Entonces, Pedro. ¿Qué Pedrito? Tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro toma aparte a Jesús para decirle básicamente y con toda seguridad: ni Dios lo quiera. Que Dios tenga misericordia de ti, porque esto no debe suceder ni va a suceder. ¿Entendemos el punto? Pedro no solo está diciendo: ojalá no te pase. No, Jesús, ten por seguro que esto no te va a ocurrir. Y quisiera pedirte, hermano, antes de juzgar a Pedro, que te des cuenta de que tú y yo hacemos lo mismo. Hace unas semanas estuve encerrado por el COVID y era curioso que algunos familiares y amigos me decían al respecto lo siguiente: vas a ver que vas a salir adelante. Ojalá que ya pare este feo bicho. Dios te va a sanar, échale ganas. Y queridos hermanos, todas estas frases llenas de buenos deseos son bonitas, son alentadoras. Pues claro que uno quiere sanar. No deseaba la hospitalización ni nada así. Pero también fue una oportunidad para recordar que Dios me permitió tener COVID. Y que muchas veces, cuando nos enfrentamos a situaciones que nos sacan completamente de nuestros deseos o planes, nosotros no deseamos la voluntad de Dios. Y es más, alentamos a otros a no desear la voluntad de Dios. Y entonces no somos tan diferentes a Pedro. Pedro está haciendo lo mismo. No solo está delante de su Señor, el Hijo de Dios, que acaba de testificar él, está con su amigo. Y se acerca a su amigo y tal vez le da un abrazo y le dice: Jesús, no, esto no te va a pasar. Y seguramente con afecto y buenas intenciones se acerca a Jesús y le dice a estas palabras sin darse cuenta del susurro infernal que está saliendo de su boca.
Pedro estaba haciendo lo mismo que Satanás en el desierto, animando a Jesús a tener la corona sin la cruz. Y el Señor reconoce la trampa inmediatamente. Versículo 23, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Este Pedro, que había sido piedra viva hace un momento, ahora es una piedra de tropiezo. Y eso mismo pasa con nosotros, hermanos. Eso mismito. Cada vez que desviamos la mirada de las cosas de Dios y la ponemos en los hombres, podemos ser de tropiezo. Por eso el apóstol Pablo nos llama a fijar los ojos en las cosas de arriba. En Colosenses 3, 1 y 2. Y es que de verdad esto es de consuelo. Mientras yo estaba encerrado y no podía ver a mi esposa y a mi hijo más que por el celular, uno de esos días llegó el pastor y le preguntó a mi esposa cómo estaba. Y le dijo: ¿te ves cansada? Y mi esposa le dijo: pues es que estoy preocupada por si nos vamos a contagiar nosotros. Y mi esposa, ya después de yo haber salido, me dijo: esto me alentó. El hermano me dijo: Dios es quien da o no da el COVID. Estate tranquilo. Queridos hermanos, la voluntad del Señor, por más difícil que pueda parecer, y tengo que aceptar que en mi caso el COVID fue muy leve, y sé de hermanos, y oramos hace un momento por el hermano Julio que perdió a su padre por el COVID. Tenemos que reconocer que la voluntad del Dios nos puede dar tranquilidad. Y que el saber que Él está haciendo su obra en medio de los propósitos que tiene, nos debe dar tranquilidad. Y es lo mismo que debemos recordar cuando nos encontramos ante la imposibilidad de cambiar nuestra situación financiera, una enfermedad que no nos deja, la pandemia o cualquier otra cosa que no podemos controlar. Dios lo ha puesto ahí y cumplirá sus propósitos por medio de esas situaciones. Pedro no estaba alcanzando a dimensionar que era por medio de esa muerte que su culpa sería pagada y vencido el Hades. La muerte y la resurrección de Jesús era la clave, no solo de nuestra redención, de la redención de Pedro mismo. No entendía que al desear eso a Jesús, se estaba deseando el mal a él mismo. Así que, ¿sabes por qué es tan importante entender quién es Jesús? Pues la respuesta es: porque vino a morir por mis pecados. Jesús vino a morir por mis pecados. Fue el acta de los decretos que había en nuestra contra la que fue clavada en la cruz, y el triunfo de Jesús es mi triunfo. Así que, ¿qué significa esto para mí? Y esa es la tercera pregunta. ¿Qué significa eso para mí? Así como Jesús había dicho bienaventurado a Pedro frente a todos, también lo regañó frente a todos. Pero ahora tiene algo que decirle a todos los discípulos ahí presentes. Y querido hermano, tú no eres Pedro, pero si tú eres un discípulo, estas palabras son para ti. Versículo 24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Leamos juntos versículos 26 y 27. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa se da al hombre por su alma?
porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Este pasaje es bastante tajante, hermanos. El hermano John MacArthur dice en su comentario: negarse a sí mismo significa no proveer para los deseos de la carne y no poner la confianza en la carne. Negarse a sí mismo es someterse por completo al señorío y recursos de Jesucristo, en total rechazo de la voluntad propia y la autosuficiencia. Este evangelio no deja espacio para el evangelio de conseguir cosas, en el cual a Dios se le considera un tipo de genio funcional que salta para proveer todos los caprichos del creyente. El pasaje cierra la puerta al evangelio de la salud y la riqueza, el cual afirma que si un creyente no está sano y próspero, simplemente no ha ejercido sus derechos divinos, o que no tiene suficiente fe para reclamar sus bendiciones. Socava también el evangelio de la autoestima, el amor propio y la elevada imagen de sí mismo, el cual apela al narcisismo natural del hombre y prostituye el espíritu de humilde quebrantamiento y arrepentimiento que caracteriza al evangelio de la cruz. Queridos hermanos, cuando nos acercamos a este pasaje, no hay mucho que explicar aquí, pero sí hay mucho que aceptar y mucho a lo cual renunciar. No hay nada en este mundo que tenga mayor ganancia y beneficio que seguir a Jesucristo, pero requiere abnegación. O Jesús es el Rey, o lo eres tú, tus planes, tu vida. O intentas vivir para alcanzar algo de este mundo, pero aun si ganaras todo el mundo, como dice Jesús, valdría la pena dejarlo por ir tras Jesús. No podemos renunciar a lo que Jesús nos ha mandado en su palabra. Sin embargo, cuán fácil es para nosotros, ¿no es cierto? Cuán fácil es faltar a la iglesia porque el clima no es conveniente. O cuán fácil es no leer mi Biblia porque no tengo luz. O cuán fácil es no buscar maneras de congregarme porque estoy muy ocupado o porque pudiera contagiarme del COVID. Y queridos hermanos, con todo esto no estoy diciendo que seamos imprudentes, y lo hemos dicho muchas veces aquí. Pero hay mandatos que la Biblia nos da mayores a las situaciones que estamos viviendo. Jesús es el Rey soberano. Es el Hijo del Hombre que tiene dominio sobre todo el universo. Y no hay acción o sacrificio que pueda darme lo que Él ya me dio por su gracia. Usted y yo ya hemos sido salvados. ¿Y qué sacrificio hicimos? ¿A cuál de sus hijos quemó para obtener esa salvación? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Qué monte tuvo que cruzar para alcanzar la salvación que hoy goza por gracia? MacArthur sigue diciendo en su comentario: tomar nuestra cruz no es algún nivel místico desinteresado de vida espiritual más profunda que se espera de alguna élite religiosa. Pero tampoco son los sufrimientos y las dificultades comunes que todas las personas experimentamos a veces en la vida. Querido hermano, una cruz no es tener un esposo incrédulo, o una esposa gruñona, o una suegra dominante. Tampoco es tener una discapacidad física o padecer alguna enfermedad incurable.
Tomar nuestra propia cruz es simplemente estar dispuestos a pagar cualquier precio por la causa de Cristo. Es la disposición de soportar vergüenza, reproches, rechazo, persecución y hasta martirio por su causa. Pero queridos hermanos, ¿a cuán poco estamos dispuestos? ¿A cuán poco estoy yo dispuesto? Y este pasaje es bastante personal. Se trata de Jesús y yo. Se trata de que Jesús sea mío y yo de Él, porque Él murió por mí y yo resucité con Él. ¿Para qué? ¿Sabes qué significa eso para mí? Pues la respuesta a esta tercera pregunta es para que yo viviera para Él. Para que yo viviera para Él. Queridos hermanos, tomar nuestra cruz no significa hacer alguna clase de sacrificio o esfuerzo mayor. Se trata de que toda mi vida gire alrededor de mí, Jesús. Ese Jesús es mío. Ese es mi Jesús. ¿Es para ti un sacrificio dar tu ofrenda o sacar tiempo para orar? Aún te falta. ¿Es un logro que vayas al corriente con tu lectura bíblica y que has podido venir a los cultos? Aún te falta. ¿Es un privilegio para ti poder estar colaborando en algún ministerio o aún ser parte del liderazgo? Aún nos falta. Querido hermano, necesitamos seguir negándonos a nosotros mismos cada día, a cada momento, tomar nuestra cruz y seguirle. ¿Realmente conoces a Jesús? Decir creer no es suficiente. Saber tampoco. Tu vida debe manifestar que sabes que Jesús es el ungido de Dios que vino para cumplir la palabra de Dios, ser mediador entre Dios y los hombres por medio de la sangre de la cruz y sentarse a la diestra de Dios, de modo que Él reina en tus decisiones, tus planes, tu vida. Si no, no eres más que un simpatizante, un religioso que solo ha visto en Jesús su beneficio, la conveniencia en sus bendiciones e incluso el cobijo de una comunidad, sin darte cuenta que tu destino es igual al de aquellos que rechazan tajantemente al mismo Jesús que tú profesas. Querido hermano, si tú no estás dejando tu vida en Jesús, pudieras llamarte cristiano, pero al final eres igual al que está allá afuera rechazando a Jesús por completo. Y deseo con todo el corazón que tú que estás aquí, que todos los que nos están siguiendo en la transmisión, no solo vean cuán bueno es Jesús o cuántas bondades puede tener ser cristiano, sino que vengas hoy a Jesús. Todos lo necesitamos. El pasaje termina dándonos la perspectiva tanto a ellos como a nosotros. Versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Su venida y el juicio nos recuerdan que todo aquello a que nos hemos dedicado sin poner a Jesús en primer plano será juzgado. Pero también vemos la gracia de ver a nuestro Rey triunfante viniendo por su iglesia. Y la próxima semana veremos lo de versículo 28. A algunos se les dio una probada de eso en la transfiguración. Por hoy queremos terminar diciendo esto, hermanos. ¿Quién es Jesús? Pues ese es mi Jesús. Es el Cristo que vino a morir por mis pecados para que yo viviera para Él. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque no hay
cosa que nosotros podamos hacer o decir o intentar para ganarnos tu favor. Por eso es gracia. Y te damos gracias por tu gracia. Te damos por tu gracia manifestada en Cristo Jesús, que vino y se encarnó, se humanó y nos mostró al Dios Hijo, al único Dios viviente, que murió por nuestros pecados para que nosotros viviéramos para Él. Ayúdanos esta semana, Señor. Porque a veces podemos decir las respuestas correctas como Pedro y volverla a regar al ratito. Necesitamos de ti. Ayuda a tu Iglesia Bautista Genezaret. Ayuda a cada uno de los hermanos que están aquí presentes. Ayuda a mis hermanos que aún no han podido venir. Y Señor, tú sabes las causas, tal vez algunas justificadas, tal vez algunas de fuerza mayor. Pero Señor, rogamos que como iglesia nos guíes y que podamos tomar nuestra cruz y seguirte. Te lo rogamos en Cristo.